Hola, Hola, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Cansado, me dijeron. Bueno, ha sido una campaña larga. Ahora estábamos en Peñalolén, en la tarde estuvimos en Colina. Hemos estado, no sé, hoy día he estado en algunas radios, pero igual se me confunde lo que pasó hoy día, lo que pasó ayer, ¿cachai? Sí, pues me imagino. Si ya una campaña normal es súper cuática, me imagino presidencial, pues. Pero Oye, contentos, igual tengo vocación. no, sí sé, sí lo sé, lo sabemos. Gonzalo, estuve investigando de ti. Bueno, hay muchas cosas que ¿Ya? todos ya sabemos. Estudiaste Derecho en la U de Chile. Así es. Ahí conociste a Gabriel Boric en la Universidad de Chile también. Trabajaste con él Entre en otras, su equipo entre otras parlamentario. personas. Sí, sí, fui su Eh, asesor cuando estaba bien asesorado. No. La buena Natalia, toda la razón. Acá todos pensamos. No, yo lo decía en Eh, broma. Mira, de hecho tengo todavía, buena, yo acá tengo una bandera. no soy de los que lo tienen en la bodega. Lo tengo, lo No, tengo. sí sé. Oye, Oye, invítate a estoy Tomás, esperando a po. Gonzalo, ya le mandé, o sea, a Tomás ya le envié la invitación, así que espero me acepte luego. Datos freak que encontré de ti, que fuiste actor. Pero por un momento muy corto. Fuiste actor Sí, en el 2002 cuando tenías 15 años y sí, estuviste en un mediometraje de ciencia ficción llamado Causto, donde así es. interpretaste... El primer mediometraje hecho o sea, la primera película de ciencia ficción hecha en Chile. ¿En serio? No Sí. cachaba. Qué brígido. ¿Y No, cómo fue esa experiencia de no, es actor? como un dato freak, muy dato freak. Como cuando se inventó la palabra dato freak, es ahí. Ya. Otra cosa, tú estudiaste en el Verbo Divino, que es un colegio bien de derecha, pero tú desde ahí ya eras de izquierda, ¿o Sí, sí, no? fui de izquierda como desde, no sé, como de siempre. ¿Y qué te hizo ser de izquierda? ¿Como por tu familia? Sí, más o menos. Porque mi mamá es una persona de centro izquierda, pero, pero igual fue muy cautelosa con no meterme mucho en el asunto. Como que igual, de hecho, a mi mamá cuando yo era chico le ponía nervioso que a mí me gustara tanto la política, porque encontraba como que no era un asunto para niños, ¿cachai? Y como que encontraba que a mí me apasionaba demasiado, ¿cachai? Y le daba miedo que terminara como, no sé, de candidato a presidente. No, no. Pero sí, tenía una familia como, o sea, mi mamá era, igual mi mamá es como una persona como súper moderada, ¿cachai? Ya, Entonces tampoco es comprendo. como así súper de izquierda, ¿cachai? De hecho yo creo que ella se definiría de centro. Ya, Eh, pero votaba concertación. ya. Igual que mi mamá, así que te Ya. entiendo. Pero fue de a poco, fue de a poco. La historia de Chile me fue como. La historia de Chile, la realidad que veía, era en los 90 como que te decían que el país estaba increíble, pero tú veías la desigualdad como de una manera como muy grosera, ¿cachai? Ahí estoy. Hola Creo- Tomás, ¿cómo estás Bueno, ahí? ¿Me resultó? ¿Sí estoy? ¿Me veo? Sí, sí, bien, vamos, súper. vamos a ver qué tan. Pero aquí está mi bandera favorita. Ah, militante fiel. Muy bien. Claro, obvio. O sea, yo fui militante del Frente Amplio, pero me salí. Te saliste, bueno, siempre se La, puede Sí, volver, ¿eh? me salí. la historia de algunos. Sí, sí. Es que la verdad me metí por Gabriel Boric. Y después, es con la historia de muchas personas, como que me metí y me salí como al tiro. Salo, una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué te llamó a ser presidente, a querer ser presidente? Es una buena pregunta. Y una pregunta difícil. Yo creo que es la mezcla entre que te guste mucho tu país, que te indigne mucho el cómo lo veís y al mismo tiempo tener como la firme convicción de que de verdad puede ser distinto. Eh, yo lo decía el otro día en Viña, que hay una discusión sobre si Bielsa creó a la generación dorada o si en verdad vio el potencial que había y, Claro.
y quiso tomarlo. Yo veo que Chile tiene como todo, ¿cachai?, para ser un país mejor, pero que si no resolvemos cuestiones como la injusticia, la concentración de la riqueza, la falta de oportunidades de la gente, etcétera, la desigualdad, ¿cachai?, que se expresa finalmente en las famosas urgencias sociales como la falta de seguridad, la falta de vivienda, la falta de una salud pública que atienda a todo el mundo. Si no resolvemos eso, no vamos a poder seguir adelante, pero creo que Chile tiene un potencial extraordinario. Y todo eso, ahora, todo en un contexto que yo soy parte de un proyecto colectivo y Claro. creo en lo colectivo y esa es mi manera de andar en la vida. Y Tomás, ¿por qué ustedes como Frente Amplio eligieron a Gonzalo Vinter como candidato presidencial? Porque era el único valiente. No, porque era. A ver, yo creo que primero está la decisión como proyecto político de presentar una carta presidencial, que también en un minuto fue una discusión, si levantamos o no, y yo creo que la reflexión en general de todo es que el Frente Amplio, después de este proceso de ser gobierno, si bien ha estado mucho más sometido a la crítica y al escrutinio, también pasa a ser un proyecto mucho más maduro, con muchas más conquistas materiales, con muchos avances que se ha logrado desarrollar en distintos ámbitos, en lo nacional, en el Parlamento, en lo municipal, en las organizaciones sociales. Y de ahí yo creo que primero había una convicción de decir, tenemos un proyecto que ofrecerle a Chile, un proyecto que ya no es solamente de una interpelación o de un deseo de un país distinto, sino que un proyecto mucho más maduro, más consolidado, que ha logrado generar cambios concretos en muchas partes, y luego venía la tarea de buscar el liderazgo mejor preparado, que reuniera más condiciones, que representara mejor este proyecto, que tuviera una experiencia política importante, y ahí creo que Gonzalo no solo era la persona que reunía todas estas condiciones, a mi juicio era, dentro de nuestro proyecto político, la persona más preparada y que más lograba representar este ethos o esta forma de hacer política que el Frente Amplio ha madurado estos últimos años, sino que también era la persona que hoy día está disponible en dar un paso tan importante, que yo creo que es una decisión bien admirable y valiosa. En cualquier contexto yo creo que dar un paso al frente para un desafío así es digno de toda mi admiración y respeto. Además, Gonzalo acaba de ser padre hace poco, estaba en un momento de la vida que... De hecho, por eso estoy hablando despacito. No tuviera responsabilidades, digamos, y aún así decide ponerse al frente, entonces ahí lo que queda obviamente como proyecto es ponernos todos detrás, empujar, y entendiendo que Gonzalo es el rostro, el nombre, pero detrás vemos mucho construyendo un proyecto. Eso es muy importante. Gonzalo, yo creo que tú eres uno de los pocos que se ha atrevido a decir que quiere ser continuidad de este gobierno o que derechamente no reniega de él. Así es. Me gustaría saber qué cosas harías igual que este gobierno y qué cosas tú harías diferente. A ver, voy a partir por cuestiones que no son como las de leyes propiamente tal. Primero, yo comparto los principios y valores que inspiran a este gobierno, ¿ya? Este gobierno lo asume el presidente Boric, que ha sido una persona que junto al Frente Amplio se ha caracterizado por ser parte de la crítica a lo más duro de nuestro país, a las heridas más profundas de nuestro país, como son la desigualdad, lo cual llevó a procesos de movilizaciones durante los últimos 20 años, Revolución Pingüina, Fuera Hidro Aysén, etcétera, 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 pero que siempre hemos intentado canalizar democrática e institucionalmente esos malestares. Yo creo que eso es algo que caracteriza mucho al Frente Amplio, que siempre ha intentado canalizar a través de la construcción de mayorías a estos malestares que han ido surgiendo dentro de la política, ¿cachai? Y eso es lo que hace Tomás en Maipú, y eso es lo que hace el presidente, etcétera. Y ahí me siento como parte de ese espíritu. Segundo, hay cuestiones que se hicieron que son súper importantes, a pesar de tener minorías parlamentarias. El copago cero, ¿ya? La ley Papito Corazón es una cuestión muy importante, o sea, familias enteras en donde no solo habían sido abandonadas por el padre, sino que habían sido abandonadas por el Estado, que te decía, ¿sabéis qué? Te deben plata, pero vuelve de nuevo, vuelve la próxima semana, vuelve la próxima semana. Y eso a mí me da orgullo. El royalty minero, mucha gente quizá no lo sabe, pero es plata que sale del fondo de la tierra y que la saca de ahí, sí, el trabajador chileno, y que podría estar en las cuentas de los paraísos fiscales de los dueños de las mineras más grandes del mundo, y en vez de eso está en Cerro Navia convertida en plata para el CEFAM, ¿cachai? Está en La Ventana convertida en chalecos antibalas para los inspectores municipales.
ese espíritu de convertir como el crecimiento económico de Chile en desarrollo humano es algo que a mí me inspira. Y sabéis que voy a hacer una tercera cosa. Este gobierno deja como legado un progresismo unido. Recordemos que los 4 que estamos compitiendo en esta primaria no andábamos juntos hace 4 años atrás. ¿Cachai? Bueno, con el mundo de Janet Jara sí, y con Jaime Mulet, ellos me imagino que estaban en la primaria anterior apoyando a Jadwe, pero el mundo democrático estaba en otra candidatura. De hecho, ellos fueron con Yasna Proboste la primera vuelta. Y el hecho de haber logrado la unidad es muy importante, porque es muy importante que lo sepamos. Los mejores años de Chile siempre han sido con gobiernos progresistas, de cualquier forma en que se mida. Crecimiento económico, desarrollo humano, salud, educación, todos los grandes logros que ha tenido el país, que es crecimiento económico para tener plata y que esa plata se convierta en salud pública, en educación pública, en jornadas laborales, en sueldo mínimo. Todo eso siempre ha sido un gobierno progresista. Y algo que deja este gobierno es un progresismo unido, porque entiende que para Chile es lo mejor. Y eso es otra cosa que me inspira, que es dejar de lado los egos, la intención de... Porque muchas veces en política yo he conocido muchos líderes que solo se hacen parte de proyectos en que ellos sean los jefes. Que les cuesta mucho ser parte de proyectos en donde hay gente que piensa muy distinto a ti. Pero aquí todos bajamos nuestras banderitas un poco para decir, ¿sabéis qué? Tenemos que ampliar esto, porque si no al frente tenemos gente que, como la derecha hoy día, que lo digo sin ánimo de traficar odio, pero tenemos una derecha que en materia de seguridad se dedica a agitar el miedo legítimo, la rabia, la frustración que siente la gente, pero sin ninguna propuesta concreta. Es puro agitar miedo. Con esto cierro. ¿Se acuerdan de un comercial del Partido Republicano, una franja, que era que una persona abría el basurero y había una cabeza cortada, degollada con sangre, pero contrataron a un actor para que actuara de cabeza degollada, para que la gente viviera con más intensidad el miedo que ya sentía? ¿Y cuál fue la propuesta de esa franja? Ninguna. No, pues. Ninguna. Solo dijeron, usted tiene miedo, yo voy a contratar a un publicista para que a través de la técnica de la publicidad usted sienta más miedo del que ya sentía. Eso le hace mal al país. Progresismo unido le hace bien al país. Comprendo. ¿Y qué harías diferente, Gonzalo? Le toca hablar a otro. Usted es el candidato, compañero, expláyese nomás. Te toca. Tomás, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué esperas si es que ganara Gonzalo Vinter en un próximo gobierno de Gonzalo Vinter, pero como alcalde de la Municipalidad de Maipú? Que construya el metro, Gonzalo, como presidente. No, mira, yo creo que en general nosotros con este gobierno hemos tenido una gran relación, pero no por lo que se podría creer muchas veces de que como somos de un mismo partido o sector político hay una preferencia del gobierno en trabajar con Maipú. Yo creo que en general este es un gobierno que ha trabajado muy de la mano con las municipalidades, cosa que antes no solía ocurrir. Yo tiendo a pensar que es una línea y un principio que abraza con mucha fuerza el presidente, pero que ha logrado permear en cada uno de sus ministerios, de sus subsecretarías, de los delegados presidenciales, de trabajar de la mano con los municipios, porque somos finalmente los que estamos administrando de primera fuente las principales necesidades y problemas de la gente y que llevamos la capacidad de respuesta que tenga el Estado a los distintos barrios de nuestras comunas. Y ahí en general, por ejemplo, en Maipú hemos logrado destrabar proyectos que estaban parados hace muchos años, que ya la gente consideraba que eran como eternas promesas que nunca se iban a cumplir. Bueno, algunos son más conocidos que otros, pero el entubamiento del canal Santa Marta, la construcción de la comisaría de La Farfana, las obras del proyecto del tren Santiago a Melipilla, que parten ahora en octubre, el Parque Pajonal, que ahora se está licitando y vamos a partir ahora a fin de año, bueno, la extensión de metro, que la peleamos mucho y finalmente el presidente la anuncia en la cuenta pública de este año, y así podría enumerar varias. Sé que la gran mayoría de la gente que nos está mirando quizás no es de Maipú y no tiene un interés particular por lo que pasa en la comuna, pero lo que quiero reflejar es que hubo un gobierno que yo creo que tomó la decisión de acelerar y gestionar de buena forma una serie de proyectos que antiguamente eran promesas, deseos, ideas, pero que había que ponerle una gestión concreta en conjunto a los municipios para sacarlo adelante, y ejemplos como esos que han ocurrido en Maipú están pasando en muchas comunas. Muchas veces estas no son las grandes noticias.
no están en la pauta de los medios, no son portadas, pero son obras y proyectos que se están desarrollando, que le están mejorando la vida a la gente y que si no fuera por la voluntad política de este gobierno no lo hubiésemos tenido. Entonces, obviamente, en el gobierno de Gonzalo esperamos que esto se siga fortaleciendo, se siga potenciando y que entendamos que para construir un mejor país, descentralizar el poder, fortalecer el gobierno en sus niveles locales, como lo son los municipios, es fundamental. Nos queda muchísimo por avanzar. Yo estoy dando ahora el lado bueno, pero hay muchas cosas que corregir y hay, bueno, un futuro proyecto del Frente Amplio que tiene que seguir avanzando en esa línea. Claro. Igual es cuático porque, bueno, cuando fueron las municipales, yo igual lo observé, algo que en realidad la prensa siempre como que trata mucho de tirarle tierra al Frente Amplio. O sea, una cuestión que ya sabemos. O sea, la prensa descaradamente mintió poniéndole un caso de corrupción a Gonzalo, el tema de Sierra Bella, que fue súper descarado. Espérate, ¿sabéis qué? Tuve la suerte de que se les pasó la mano. Sí, po. Fuera de broma, yo tuve la suerte de que fue tan burdo. Perdón, estoy comiendo pistacho. No, vale, tuve no. la suerte de que fue tan burdo que pude desmentirlo como rápidamente, ¿cachai? Porque no tenían nada. Sí. Pero si hubiesen sido un poco más elegantes, me podrían haber cagado la candidatura por decisión arbitraria de un medio. Y ahí yo creo que también es importante preguntarse, ¿por qué tanta bronca al Frente Amplio? Sí, que me llama la atención porque si tú analizas las 5 mayorías de los alcaldes, está Tomás Bodanovich como primera mayoría y Macarena Ripamonti, no sé si segunda o tercera. Obvio, pues, si ese es el problema. Pues. ¿Quién es el presidente más votado de la historia de Chile? Sí, pues. ¿Quién es el presidente más votado de la historia de Chile? Gabriel Boric, Frente ¿Y Amplio. quién es el alcalde más votado de la historia de Chile? Ah, Tomás, de la historia de Chile, ¿en serio? Entonces, ¿cómo tú me preguntas? ¿Y por qué odian tanto al Frente Amplio? Bueno, Sí, pues. es muy obvio, ¿cachai? Sí, eso es verdad. Es que también lo que tú dices es cierto, pues que por color político, ustedes, como están entre medio del PC, del socialismo democrático, es mucho más fácil unirlos y poder hacer un progresismo amplio. Entonces, el progresismo unido en verdad es evidentemente más peligroso y tiene más posibilidades de ganar a la derecha, ¿cachai? Eso yo creo que también es algo que los de derecha ven. Que si sacáis el Frente Amplio de la ecuación, se va lo que ha servido de pegamento en este periodo. No digo que la unidad del progresismo sea únicamente gracias al Frente Amplio, ¿no? No quiero adjudicarme eso, sería deshonesto, o más bien sería poco generoso con los méritos de otros. Pero sí creo que para ellos sería mucho más fácil separarlos si es que, de hecho, ya hay gente del mundo del socialismo democrático que dice, si gana, por ejemplo, el PC, yo no voy. Y claro, yo lo que le respondo a Landerreche es, yo me voy a adjudicar la tarea y la responsabilidad de ganarme su voto, porque lo considero un desafío, y si yo gano la primaria, yo quiero ser merecedor del voto de la democracia cristiana también, y yo me voy a esforzar por merecérmelo, y me voy a esforzar porque vayan a votar por mí con entusiasmo. Oye, ¿puedo hacer un comentario? Hay gente que me está molestando por el ejemplo de los panes. ¿Sabéis que yo lo vi? Me gustó caleta. Es que me llama mucho la atención porque Es súper bueno. Porque mucha gente ha intentado molestarme, pero nadie ha logrado explicar cuál es el problema. Y yo creo que es muy importante que alguien diga que el 1% de Chile concentra el 50% de la riqueza. Sí. Y que eso es lo que explica como nuestros problemas, a mi juicio, como a partir de esa realidad se explican nuestros problemas de salud, de educación, de vivienda, ¿cachai? Y que nadie lo diga nunca es como muy impresionante, porque en la tele como que se puede decir cualquier cosa, menos hablar de ese tema. Y el ejemplo además cuando lo ponís con panes, suena muy fuerte. Como si hay 100 chilenos y 100 panes, y lo voy a repetir, el primer chileno, uno de 100, se come 50 panes, ¿cachai? Y alguien me escribió algo súper interesante, como mi crítica favorita, que me dijo, eso no tiene nada malo, porque el que se come 50 panes es porque produce 50 panes. Y ahí empezamos la discusión mucho más interesante, que es la discusión sobre el mérito en la sociedad chilena. ¿Cachai? En Chile todos tienen lo que merecen, o más bien es el lugar donde naciste el que determina las oportunidades que vais a tener en la vida.
Yo creo que lamentablemente todavía es en gran parte el lugar donde naciste lo que determina tu oportunidad en la vida, y eso es algo que nosotros queremos cambiar. Queremos que el Estado intervenga para poder dar oportunidades a quienes no la tienen, a través de una buena educación, a través de garantizar un piso mínimo de salud, un piso mínimo de vivienda. Exactamente, es que de verdad es súper cuática la desigualdad en Chile, y que los sectores que más hablan como de meritocracia tienen fortunas heredadas, ¿cachai? Es como súper carepalo, porque en realidad la derecha, honestamente, tampoco cree mucho en la meritocracia si la mayoría de sus fortunas son como por herencia, ¿cachai? Bueno, antes de que te conectaras, estuve harto rato preguntándole a la gente qué querían que te preguntara. Y me preguntaron sobre qué harás con el tema de la migración. No, no es tan sencillo. Tengo una posición compleja sobre la marihuana. Ya. Yo creo que, o sea, voy a partir por la migración. Primero, creo que todo país tiene el derecho y el deber de controlar su frontera y de decidir quién entra y quién no entra. Los países tienen que tener reglas migratorias, ¿ya? Y eso significa que los países tienen que decidir cuánta gente entra y quién entra, y que en la medida en que entra gente, si es que los países así lo deciden, tienen que generar las condiciones para que eso no genere problemas de convivencia, etcétera. O lo que tenemos hoy día, que de repente te triplican o quintuplican la cantidad de gente que vive en una comuna, y eso es un desastre respecto de la cañería, etcétera. Lo segundo es que los que están ilegales, obviamente que tienen que cumplir las reglas, ¿ya? Y nosotros vamos a hacer un proceso de regularización, pero dentro de la actual ley, sin hacer nada extraordinario, ¿ya? Dentro del actual sistema, porque principalmente creemos que todas las personas que habitan el territorio de Chile deben entregarle al Estado su foto, su dirección, su nombre verdadero y sus huellas digitales, que es algo que todos nosotros hemos entregado. Y eso es súper importante en materia de seguridad. Y mantener lo que tenemos hoy día en la ley de que los que cometen delitos que les permitan ser expulsados, se expulsen. Lo que sí es importante para nosotros es que nosotros estamos a favor de una migración controlada, de que el país ponga reglas de quién entra y quién no entra, pero no a favor de la discriminación, ¿ya? O sea, al trabajador honesto, que está regular, lo vamos a tratar como trabajador honesto independiente de dónde haya nacido. Y al delincuente lo vamos a tratar como delincuente independiente de dónde haya nacido. O sea, una cuestión de principio. Y sobre la marihuana también tengo una posición que es compuesta, ¿ya? Yo no creo que la marihuana haga bien, pero sí creo que depende de la persona, depende de la circunstancia, y que se mezclan distintas cosas, la sanitaria con la de seguridad. Actualmente, como la marihuana es ilegal, solo la comercian organizaciones ilegales, es decir, organizaciones delictuales. Y por lo tanto, todo el dinero que la gente gasta en marihuana, sacando el cultivo, ¿cierto? No todo, pero gran parte de la plata que la gente se gasta en marihuana, termina en manos de un narcotraficante, que es una persona que corrompe la sociedad y le entrega pistolas a nuestros niños, que terminan en balaceras y muertes. Entonces, evidentemente que para mí es importante cortar ese flujo de dinero, ¿ya? En segundo lugar, ¿cómo se corta ese flujo de dinero? Generando un consumo de marihuana que esté regulado. Pero yo no creo en la marihuana libre como el alcohol o como los cigarrillos o como la Coca-Cola, ¿cachai? No estoy de acuerdo con que haya una empresa multinacional que venda marihuana y haga publicidades en la tele, porque creo que efectivamente, mal suministrada, hace mal, ¿ya? Pero sí creo que en un marco de acompañamiento con médicos, etcétera, administrada, por ejemplo, por el Ministerio de Salud, ¿cachai? Con recetas médicas, etcétera, la marihuana a adultos responsables que decidan consumirla les puede hacer bien en determinados casos. Pero no estoy de acuerdo con que sea como un mercado más, porque eso va a terminar en manos generándole daño a gente que no está preparada para consumirla sin acompañamiento. Ya. Ok. Tomás, yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Cómo han afectado los temas migratorios a la comuna de Maipú? Y Chile, y muy representativo de la realidad de Chile, una comuna muy heterogénea, con realidades muy distintas. Tenemos sectores urbanos, rurales, industriales, distintas clases sociales conviven en nuestra comuna. La historia de Maipú además es muy similar a la historia de la ciudad, con un importante componente de migración campo-ciudad, de barrios industriales,
y todo fenómeno que afecta a Chile o a la región metropolitana afecta de igual medida a Maipú, ya sea la delincuencia, el déficit habitacional, y obviamente como la migración muchas veces fue de una u otra manera presionando muchos de los servicios sociales y los servicios públicos que presta la comuna. Y eso indudablemente generó un inconveniente en la calidad de vida de muchas personas que vivían en condiciones bastante precarizadas, y eso obviamente fue generando una presión y un malestar social, que yo diría que la primera ola migratoria fue generando ese efecto en Maipú. Y luego la reflexión que hoy día se ha tomado más parte de la conversación pública en la comuna es, yo creo, la idea que se tiene muy generalizada de que, a propósito de los fenómenos migratorios, donde por cierto ha entrado mucha gente honesta, trabajadora, que arrancó de situaciones realmente dramáticas para poder sustentar a su familia, también se metió en el país y en la comuna muchas veces un tipo de delito al cual no estábamos acostumbrados. Y la gente muchas veces personifica en algunas personas migrantes o en alguna nacionalidad en particular la entrada de estos fenómenos al país, por cierto, le da una carga bastante negativa y en algunos casos discriminatoria derechamente. Y bueno, en Maipú tenemos, yo creo, un símbolo quizás de lo que ha sido las olas migratorias, que es un campamento que está ubicado en Camino a Melipilla con Pajaritos, que es muy famoso porque fue allí donde se encontró el cuerpo del teniente Ojeda, a propósito de presencia de Aragua. Y claro, es un campamento que surge precisamente en el momento de la pandemia, cuando la gestión anterior, pero a lo mismo, el municipio estaba muy abocado a vacunar, a ver las cuarentenas, a entregar ayudas sociales, y dejó descuidado gran parte o muchos sectores de la comuna, y cientos de familias se tomaron esos terrenos. Luego el municipio de alguna u otra forma legitimó esas tomas irregulares de terreno, dándoles conexiones eléctricas, prestación de servicios sociales, entre otras cosas. Y hoy día ese campamento, la verdad que se ha desbordado, se ha hecho muy difícil su control, se han internalizado en él no solamente familias que no tenían capacidad de acceder a una vivienda, sino que también bandas de crimen organizado que se han tomado el sector, y eso ha generado una cantidad de externalidades negativas brutales en la comuna, en las cuales no hemos sido capaces de generar un proceso de erradicación por las complejidades que tiene ese campamento. Por mucho que hemos insistido a las distintas instituciones, hemos hecho operativos muy específicos, pero no una recuperación de ese espacio, y eso va generando obviamente una carga bien negativa en gran parte de nuestros vecinos. Y yo creo que ahí como país tenemos un desafío, no solo como comuna, y lo decía muy bien Gonzalo anteriormente. Hoy día la migración, si bien abre tremendas oportunidades para este país, también está generando muchas inconvenientes y incomodidades, y se hace urgente, creo yo, que como país podamos regularizar aquello. Es decir, por cierto, que aquella persona que viene de otro país con una historia de sufrimiento en su espalda y que quiere trabajar honestamente y pujar la economía de este país y abrir oportunidades y prestar servicio, tiene que ser muy bienvenido, pero también tenemos que ser muy claros en que es como Venezuela, no quiere colaborar en lo más mínimo para poder generar ese orden. Evidentemente hay una dificultad que es mayor, pero bueno, yo creo que ahí este gobierno ha avanzado muy buena línea en generar control de frontera, en generar controles migratorios, en generar procesos de deportación cuando corresponde, y yo creo que todos los chilenos hoy día un poco demandan eso. Yo creo que nadie quiere expulsar a personas honestas y trabajadoras que se están ganando la vida honestamente en el país. Pero sí la gente no quiere que sigamos permitiendo ni bandas delictuales, ni personas que sobrepasan la ley, ni que no respetan ciertos términos de convivencia que nos hemos dado como país. Y ahí yo creo que evidentemente Gonzalo le va a tocar mantener esa línea de trabajo, generar ciertas medidas que a veces son difíciles de tomar, pero yo creo que tienen que buscar uno de los principios más básicos que demandan las personas de un gobierno hoy día, que es poder ordenar nuestro país, poder vivir un poco más tranquilas, poder vivir más seguras, y eso a veces requiere tomar decisiones que son difíciles, pero como gobierno tenemos que tomarlas. Exactamente. Gonzalo, hay muchas personas, yo hice un video apoyándote a ti, porque yo voy a votar por ti, me decidí hace como 2 semanas. Yo también. Sí, me demoré igual harto en decidir, porque igual es una decisión importante, po. Pero hay muchas personas que me comentaron que estaban entre Jara y Vinter. ¿Por qué deberían elegirte a ti? Sin descalificar a Jara, eso sí, que sé que tú no lo haces, porque la gente se enoja mucho cuando descalifican a sus candidatos. ¿Qué virtudes tienes tú? Bueno, eso es lo complicado de una primaria, ¿no? Que uno tiene que diferenciarse de personas con las que uno de hecho quiere trabajar.
Uno dice, yo tengo este programa de gobierno y lo quiero hacer con estas personas, al mismo tiempo que llaman a votar por mí y no por estas personas. Además que para gente que ha apoyado al oficialismo en el último tiempo, la situación se torna un poquito incómoda porque estábamos todos juntos y de repente nos tenemos que separar. Y nos tenemos que separar no definitivamente, sino para elegir quién lidera, porque hay que elegir quién va a encabezar al progresismo, ¿ya? Y ahí dos cositas. La primera es que vamos a elegir a quién enfrente mejor a la derecha en noviembre. Creo que ese es un dato súper importante. Muchas de las cosas que uno lo pueden hacer ganar una primaria o perder una primaria no son las mismas que te pueden llevar a ganar o a perder en noviembre. No es lo mismo debatir entre nosotros que debatir con Kast o Matei. Te dejamos de ver un momento y queríamos saber si estabas. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí. Y que ya. se me pegó un poco. Ya. Sí, estoy Entonces, aquí. ¿Me escucho? Como el primer dato que yo entrego es, vamos a elegir el domingo a quién va a enfrentar a la derecha, ¿ya? Lo segundo es que también vamos a elegir dentro de este bloque progresista a qué sector va a encabezarlo. Si va a ser el PPD, si va a ser el Frente Amplio o si va a ser el Partido Comunista, ¿ya? Y eso tampoco es menor porque son todos partidos amigos, pero son historias y posiciones que son distintas, ¿ya? Lo tercero ya. Yo tengo, por ejemplo, en nuestro programa de gobierno, yo creo que la diferencia más importante está en los programas. De hecho, yo invito a todo el mundo a que los descarguen. Están en la página del CERVEL, o si los googlean igual los van a encontrar, y ahí van a encontrar diferencias súper importantes. Y voy a hacer una que es particularmente fome para efectos de un live, ¿ya? Pero que es particularmente importante, a pesar de lo fome, que es la parte económica. El programa del Frente Amplio históricamente ha tenido una propuesta que se trata de un poco reindustrializar Chile para diversificar lo que Chile produce, pero pensando en lo que Chile exporta, para que Chile sea un país que tenga muchas más áreas en la economía y que lo que exporta Chile sea con muchísimo más valor agregado, porque entendemos que las sociedades desarrolladas son las que el valor de lo que exportan está en el conocimiento humano, en la creatividad humana, ¿cierto? Las sociedades desarrolladas son las que exportan computadores, por decirlo así, y no las que exportan piedras, diciéndolo de manera muy burda. Yo no creo que Chile vaya a exportar computadores en mi gobierno, sino que estoy poniendo los dos ejemplos, ¿ya? Y a la vez creo que Chile se va a volver mucho más productivo, y por lo tanto vamos a poder tener más desarrollo humano en la medida en que sea el conocimiento humano el que sofistique lo que producimos, pero siempre lo que producimos para exportar, ¿ya? Porque Chile tiene el 0,3% de la demanda mundial. Por lo tanto, si tú tienes cobre, no puedes esperar no exportar. Y el programa de Jara, y ahí es donde tenemos la diferencia, y esto no es irse contra Jara, sino que es manifestar una diferencia, leyendo el texto del programa, plantea una economía basada en la demanda interna, ¿ya? Del cobre que Chile produce, pongámosle que el menos del 5% es para la demanda interna de Chile. Ponte que en el litio es 0, ponte que en el molibdeno es 0. Entonces ahí tenemos una diferencia súper importante, porque a mi juicio esas son recetas antiguas. Y si uno analiza mi programa, es puro ponerse en situación de prepararse para el futuro que viene. Por ejemplo, nosotros tenemos un énfasis súper grande en poner mucha plata en la educación técnica, pero pensada en empleos del futuro. O sea, queremos que en Chile los niños en el colegio puedan aprender programación, hidrógeno verde, energía solar, cuidado geriátrico. Porque, ojo, que no solo los que tienen que ver con tecnología son empleos del futuro, también cuidados geriátricos, porque sabemos que la sociedad está envejeciendo. Y yo siento que los otros programas, incluyendo el de TOA, tienen en gran parte recetas del pasado. De hecho, te pongo otro ejemplo súper concreto. Estábamos hablando de migración y de seguridad. Nosotros en migración, parte de mi programa ocupa palabras que son nuevas para la discusión política. Ponte tú como LIDAR o DAS, que son sistemas, por poner un ejemplo nomás, que nosotros proponemos invertir mucha plata en
que las cámaras de seguimiento biométrico que haya en Chile estén todas conectadas por inteligencia artificial, o tener en la frontera cámaras térmicas que pueden percibir el movimiento en el desierto de Atacama, pero a través del calor, y otros que son radares sensoriales que se ponen debajo de la tierra, que permiten percibir que alguien va entrando al país, pero a través de la vibración. U otro que estamos proponiendo, que también es importante, son drones submarinos que puedan ver la droga que entra en los cascos de los barcos en San Antonio, en donde ya han decomisado droga en los cascos de los barcos. A eso me refiero con que, para mí, nuestro programa, nuestra propuesta, es una propuesta de futuro, y creo que eso es donde nosotros le sacamos mayor ventaja a los otros programas, que es que tienen propuestas que podrían haberse hecho hace 20 años. ¿Cachai? Sí. O sea, por ejemplo, en seguridad. Yo invito a que vean mi programa de seguridad y que vean el de mi contendora por la que tú preguntaste, en que lo que dice, yo lo comparto. Todo lo que dice lo comparto. Pero es algo que yo podría haber visto en un programa hace 25 años. ¿Cachai? Comprendo. Yo igual me leí tu programa de gobierno, Gonzalo, y lo encontré súper bueno. Se parece un poco al programa de gobierno de Gabriel Boric, pero apuntan como a lo mismo, como que la economía pueda tener fórmulas nuevas, como no las mismas de siempre. Claro, en síntesis lo de la economía es que mi programa propone exportar más productos a más países y sobre todo con mayor valor agregado. Y el otro dice una economía basada en la demanda interna, o sea que no sea la exportación lo que... Pero eso es pre-globalización, ¿cachai? Como la globalización ya ocurrió, hasta aquí. Exactamente. Tomás, me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué hay que votar por Gonzalo Vinter? Buena pregunta. Mira, yo creo que Gonzalo lo ha dicho, yo creo que esta campaña de primaria, más allá de tratarse de las cualidades personales de cada uno de los candidatos, que yo creo que afortunadamente como sector logramos parar una muy buena primaria. Yo creo que nadie podría dudar de las capacidades, de la trayectoria de todos quienes están participando en esta primaria. Yo creo que eso es una buena noticia para el progresismo, que tengamos en las distintas vertientes políticas que conformamos este proyecto, ya sea el socialismo democrático, el Partido Comunista o el Frente Amplio, muy buenos representantes, personas serias, de trayectoria, consolidadas, con una gran capacidad de liderazgo. O sea, que la gente misma a veces en los comentarios o en las conversaciones que uno tiene diga, no sé bien por quién votar, partí por Jara, ahora estoy por Vinter, o partí por Vinter, no fui para acá, o estoy en la duda, o he estado mirando. Eso es una buena noticia para el sector. Quiere decir que, más allá de corrientes políticas distintas, estamos logrando convocar y hacer sentido con buenos liderazgos. Hoy día en la política nos sobran los buenos liderazgos, la gente que sea constructiva, propositiva, rigurosa, responsable, que se haga cargo de lo que dice, que trate de construir y colaborar y no suscitar el miedo para crecer. Y yo creo que todos los liderazgos que están hoy día en la primaria cumplen con ello. Ahora bien, independiente de las características de cada uno, yo creo que el proyecto del Frente Amplio aquí toma un valor que es bien importante también, sin desmerecer a los otros proyectos de la coalición. Por algo hemos trabajado juntos los últimos años y por algo lo vamos a seguir haciendo. Por algo tomamos una decisión de ir a una primaria donde, independiente de quién es el ganador, todos nos vamos a poner detrás de un mismo proyecto. Porque, bien lo decía Gonzalo antes, en la gran mayoría de los temas estamos profundamente de acuerdo de hacia dónde debe ir el país. Pero creo que tenemos énfasis distintos, historias políticas distintas, trayectorias distintas. Y bueno, yo creo que el Frente Amplio es un proyecto político que, al ser más incipiente, también creo yo que habla de una izquierda más moderna, con más visión de futuro, que es más flexible, que es más innovadora, que toca nuevas agendas como un desarrollo sostenible y que dialogue con el medio ambiente, como la necesidad de modernizar un Estado que sea más eficiente e impacte mejor en la vida de la gente. Y esas son banderas que abrazamos con mucha fuerza. No somos los únicos, por cierto, en el progresismo, pero creo yo que es un sello más añadido de la capacidad que tiene el Frente Amplio, que es un proyecto que además ustedes lo decían anteriormente, creo que es un proyecto que electoralmente también ha tenido en muy poco tiempo muchas victorias, que ha logrado movilizar a mucha gente, que también ha generado harto enojo. Ustedes lo comentaban antes, hay mucha gente que le tiene mucha mala al Frente Amplio, y claro, yo creo que algunos de ellos evidentemente son personas que no comparten nuestra matriz de ideas, que se siente enrabiado con nosotros porque que cuestionamos sus intereses muchas veces o sus privilegios, y eso está bien, pero también yo creo que hay mucha gente que, y yo creo que hay que hacerse cargo de esto. A mí a veces me dicen que soy un poquito autocrítico, autoflagelante, pero gente que eventualmente en un minuto confió en el Frente Amplio y luego se decepcionó del Frente Amplio.
Y hay de esa gente, o sea, es cosa de mirar los números, gente que a veces por las interpelaciones que nosotros hicimos, la esperanza que sembramos, como que se subió mucho a este barco y después vio que las expectativas que ellos generaron no se cumplieron. Y eso, algunos dicen como, entonces se desmorona el proyecto del Frente Amplio. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que el Frente Amplio hoy día es un proyecto que, claro, tiene más rajuño, se metió a la cancha a jugar, supo lo difícil que era hacer la verdadera política, pero por lo mismo hoy día es un proyecto mucho más maduro, que ha logrado mucho más avances, que tiene mucho más aprendizaje, que puede generar una propuesta de país mucho más consistente. Y si a mí me preguntan qué Frente Amplio prefiero, el de hoy día o el de hace 5 años, quizás el de hace 5 años era mucho más popular, pero yo me quedo 1000 veces con el de hoy día. Creo que somos un proyecto que estos 5 años no le pasaron en vano, que ajustamos reflexiones, que ajustamos capacidad de gestión, que conocimos mucho más el Estado, que conocimos nuestros barrios, que tenemos mucho más que ofrecerle a Chile hoy día de lo que teníamos para ofrecerle hace 5 años. A diferencia de lo que piensa mucha gente, yo sé que a veces la política se juega por las expectativas más que por las capacidades reales. Yo sé que a veces la política se juega por las expectativas más que por las capacidades reales. Pero yo creo que a la hora de decidir un voto para la presidencia, uno tiene que regular no solo la motivación afectiva, la esperanza, sino que también un ejercicio racional de qué persona tengo al frente, qué proyecto tengo al frente, qué capacidad real tiene ese proyecto de mejorar nuestro país y mis condiciones de vida. Y yo no tengo ninguna duda que el Frente Amplio hoy día es un proyecto más competitivo, más preparado y que puede incidir mucho mejor en el futuro de Chile de lo que era hace 5 años. Y tiendo a pensar que es el proyecto hoy día en Chile que más capacidad ha generado para eso. Uno muchas veces hoy día en la discusión pública, por ejemplo, republicano, tiene una posición que es muy sencilla, que es parecida a la que teníamos nosotros hace 6 años, de interpelar, de cuestionar, de dar soluciones fáciles. Ojo con las recetas mágicas para problemas complejos, ojo con quienes creen que con un titular de programa se resuelve una problemática estructural que tiene el país. Las cosas son un poco más complejas y profundas, y creo yo que nosotros hemos tenido ese aprendizaje que hoy día tenemos que ponerlo a disposición de un gobierno progresista. Ok. Ya pues, chiquillos, ya estamos en la hora. Ya, pues. No sé si quieren decir algunas últimas palabras. No, ya he dicho muchas cosas. Despedida. No, yo solo agradecerte a ti, Mariana, este espacio. Yo no soy, consumo TikTok, pero nunca había hecho un live en esta plataforma y creo que son espacios de conversación a los cuales accede mucha gente y que nosotros a veces no estamos del todo presentes. Y que tú generosamente hayas dispuesto de tu plataforma, de tus seguidores y de tu trabajo en esta red para que podamos tener que saber una breve conversa, algo que se valora y se agradece mucho, así que de verdad te pasaste por el apaño. Sí. Yo feliz de haber tenido esta experiencia, también a Gonzalo por invitarme, porque yo no soy el candidato, pero me gustó harto compartir este ratito de conversa y quizás dejarlo a todos y a todas invitados para mañana, Gonzalo, el cierre de campaña, para que tú des la indicación ahí para que nos juntemos. En Esmeralda, entre Maquiver y San Antonio, a las 7 o a las 6. A las 7 de la tarde, 19 horas. Y ahí vamos a estar todos, va a estar muy cálido, se les va a pasar el frío, va a haber tecito, va a haber galletas, va a haber música en vivo, va a haber humor y va a haber discursos políticos. Ok. Voy a tratar de hablar, me comprometo a tratar de hablar lo más corto posible, pero quién sabe. Oigan, de verdad yo también agradezco mucho que estén acá en este live, para mí es súper importante, yo los admiro mucho desde antes, los he seguido, su carrera política, siempre los he apoyado, y nada, pues muchas gracias también por estar acá, gracias Gonzalo, gracias Tomás, por compartir también con acá con la gente, eso es lo más importante, que se muestren cercanos y que la gente los conozca. Así que eso, pues. Muchas gracias por estar. Un abrazo. Y ojalá... Perdón, yo siempre hago así, es así. Es lo mismo. Ya, que estén bien, chao, buenas noches, descansen.